Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Muy bien. Hola, hola. Bien, ahí no sé, ahí están. Bueno, bárbaro, sí, vayan desmuteándose. El que pueda poner la cámara, al menos para el inicio, bárbaro. Brandon, no sé si estás ahí disponible. Bueno, a ver, ¿ingresaron todos los que tenían que ingresar o aún estamos ahí ingresando gente? A ver. Hola, Paula. Están ingresando todos, está sin sala de espera, así que no hay problema, ingresan directamente. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pudieron todos acceder, ¿no es cierto?, a la clase que dimos, bueno, que al menos nosotros arrancamos a dar la semana anterior, que habíamos arrancado, ¿se acuerdan?, con uno de los temas, problemas de la parte general, que era calificaciones. Hoy vamos a continuar con otro tema que está vinculado con la temática de jurisdicción. Ustedes ya arrancaron con la primera parte de jurisdicción, con la doctora Eugenia. Desmutees el que quiera, ¿eh? Sí, profe. Perfecto. Así que ahora vamos a tratar la temática de arbitraje comercial internacional que está vinculado con este tema. Brandon, cuando quieras, si querés comenzar a poner el PowerPoint. ¿Todos me ven y me escuchan bien, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, perfecto, profesora. Muy Sí, bien. perfecto. Ahí vamos a ver si Brandon, yo les armé un PowerPoint, no sé si ya lo han podido ver en sistema, bueno, hoy no sé qué le pasaba a la página del campus, no se podía ingresar, pero a ver, aguárdenme si podemos comenzar con el PowerPoint. Mientras tanto les pregunto, a ver, ¿qué creen ustedes que vamos a ver en esta temática? ¿Sí? ¿Han visto algo ya de arbitraje? ¿Qué es para ustedes el arbitraje? Hola doctora, ¿cómo está? Para mí el arbitraje es como un medio de alternativa a solución de un conflicto, por lo que hemos visto por ahí en otras materias, que no por ahí implica necesariamente la vía judicial entre los particulares, y asumiendo que estamos en derecho internacional privado, donde se resuelven justamente casos entre particulares, asumo que puede llegar a tener que ver con eso. Y por ahí llevado también a una escala internacional. La verdad no sé cómo será a nivel internacional si es que se admite en el arbitraje, porque no leí nada todavía, pero asumo que puede llegar a tener que ver con algo así del estilo. Bien, pero ahí él dijo algo, ¿no es cierto? Juan acaba de decir algunos puntos que son importantes, decís como un modo alternativo de resolución de conflictos. A ver, ¿cuál otro? ¿Coinciden con esta definición? ¿Quieren agregar algo? ¿Dar otra? Que en lugar de sentencias se emiten laudos. Que en lugar de sentencias, la resolución La final. resolución no es sentencia, Laudo, sino ¿sí? O sentencia arbitral. Bien. Puede voluntario. ser cuando las partes Voluntario. puedan acordar someterse a un arbitraje por acuerdo de partes, puede ser también. Bien, es voluntario, por eso ahí había uno de los compañeros que decía voluntario, correcto, ¿sí? Entonces es un modo alternativo de resolución de conflictos, a través del cual, correcto, las partes pueden acordar, someter a árbitros, que puede ser un árbitro unipersonal o un tribunal colegiado, una o varias cuestiones existentes o que pudieran surgir en el futuro entre los mismos respecto a una determinada relación jurídica. Bien, correcto, y ahí decía un compañero, es voluntario. Sí, correcto, dentro de lo que es la naturaleza jurídica del arbitraje, se dice que el arbitraje tiene una naturaleza jurídica convencional en el origen, porque es necesario un acuerdo de partes para que esto tenga lugar, y jurisdiccional en los efectos, porque la resolución que tome ese árbitro o tribunal arbitral va a resolver en forma definitiva y con carácter obligatorio para las partes la contienda de que se trata. Entonces, correcto. Ahí Juan decía, bueno, daba algunas características del arbitraje y hacía referencia, bueno, no sé cómo será en el ámbito internacional. Bueno, esto es importante. No es lo mismo hablar del arbitraje interno o para un caso puramente doméstico que el arbitraje en un caso internacional. Porque ¿qué nos interesará a nosotros en esta materia de derecho internacional privado?
Espérenme que estamos viendo a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué nos interesará? ¿Qué tipo de arbitraje? ¿El arbitraje puramente interno? Los internacionales, o sea, como los restantes temas que tratamos en esta materia, abordamos casos, en principio, como dijimos, de derecho privado, con algún elemento extranjero, o sea, que internacionalice ese caso, que lo conecte con más de un ordenamiento jurídico. Bueno, correcto, o sea, estamos bastante rumbeados. Vamos a ver un segundito, si podemos, para no avanzar y después tener que retroceder, si podemos arrancar con el PowerPoint. Si no, continuamos así, pero a ver, aguárdenme un segundito, chicos, porque capaz que les ayuda a acompañar la clase, ¿no es cierto? Un Power más, a ver, espérenme. A ver si ya pueden. No sé quién está coordinando la clase, no sé si está Brandon. No, pero usted es hospedadora, así que usted puede compartir. Pero yo no lo tengo, se los envío a ellos a ver. Aguárdenme, por favor. Porque había acá uno de los chicos que que estaba coordinándola. Aguárdenme un segundito. Porque justamente hace unos minutitos estábamos con los chicos hablando de esto para que la pudiéramos utilizar para ahora. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, más que nada era para no retroceder. Si tenemos el power, después volver para atrás. No puede estar, dice Rosalba Moreno, no puede estar. No sé quién me dice, quién me está hablando de Rosalba Moreno, no puede entrar. ¿Hay algún alumno que no puede ingresar a la clase todavía? A ver, espérennos por favor. No sé qué puede estar pasando. Generalmente hay alguno de los chicos de la facultad que coordina la clase. A ver. Rosalba Moreno, ¿quién es? Mónica. ¿A quién No sé si ya pudo ingresar. Brandon. A ver, y acá me están diciendo que hay algunos chicos que no están pudiendo ingresar. Dice que yo los puedo aceptar, pero bueno, yo... Por favor. Y ya podemos arrancar entonces con el Power, así después nos retrocedemos. Gracias. Bueno, ahí está Brandon, que nos va a dar una mano. Bueno, no sé si la compañera que estaba tratando de entrar pudo ingresar, o todavía no. Porque recién lo que nos dijeron es que estaba habilitado para que todos puedan ingresar. Para tranquilidad de todos, ahí está, no se avanzó en nada sin grabar, así que quédense tranquilos de que va a estar todo grabado. Bien, Brandon, entonces, ahí está comenzando. Entonces, bien, vamos a pasar a la próxima. Habíamos dicho que era el arbitraje, ¿no es cierto? Y tratamos de dar una definición. Yo les traje algunas calificaciones, que en este caso son de la doctrina, y vamos a ver si encontramos algunas calificaciones en textos legales, que por ejemplo Rivera dice, es un método adversarial de resolución de conflictos alternativo a tribunales estatales. Esto va de la mano con lo que decía hoy Juan, ¿no es cierto? Un modo alternativo de resolución de conflictos. ¿Y alternativo a qué? Bueno, obviamente al Poder Judicial Estatal, al cual las partes se someten voluntariamente, acá está el carácter voluntario que mencionaba también otro de los compañeros, defiriendo la solución a un tercero que no forma parte de ningún poder u órgano del Estado, cuya decisión es, en principio, final y obligatoria, lo que no excluye cierto control del Estado por vía de recursos irrenunciables, por supuesto, y que para su ejecución, como para otras medidas que exijan coerción, requiere la intervención de tribunales estatales. Bien, continuamos. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque si bien claramente el Estado acepta de alguna manera delegar parte de su jurisdicción en
modo alternativo de resolución de conflictos, se reserva el imperio, el ejercicio de la fuerza, el imperium. Por lo tanto, si lo acordado o lo ordenado no se cumple voluntariamente, a los fines de su ejecución forzosa, será en su caso necesario recurrir al Poder Judicial. Pasemos a la próxima, Brando. Bien, entonces acá vimos que algunas de las calificaciones que brinda la doctrina contemplan varias de estas características que mencionábamos anteriormente. Bien, ¿podemos pasar a la próxima? Bien, no, volvamos a la anterior. Ahí, a la próxima, está complicado. Ahí está. Esto es una calificación legal. En el Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, también encontramos una definición de arbitraje. Ustedes vieron que en la parte, dentro de lo que es derecho interno en materia de contratos, a partir del artículo 1649 y siguientes, tenemos el Código Civil y Comercial regula el llamado contrato de arbitraje. Y dice, hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden, otra vez voluntariamente, someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido, y esto es importante, o sea, las diferencias que ya existen, o que puedan surgir, controversias futuras, entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no, de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público, porque vamos a ver que no cualquier cuestión puede ser sometida a arbitraje. La arbitrabilidad objetiva se refiere a qué cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje, y esto lo vamos a ver en unos minutitos. Pasemos a la próxima. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, podemos encontrar algunas definiciones de arbitraje. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Y podemos decir, como ya mencionamos también anteriormente, de esta naturaleza dual, convencional en su origen. ¿Por qué? Porque para que el arbitraje tenga lugar es imprescindible el acuerdo de las partes, de someter esa diferencia a este modo alternativo de resolución de conflictos. Y es jurisdiccional en sus efectos, por lo que también dijimos antes, porque la decisión de ese árbitro o tribunal arbitral va a ser definitiva, esto sin perjuicio obviamente de los recursos que se prevén, que distintas legislaciones prevén, y obligatoria para las partes. Pasemos a la próxima. Bien. Y ahora esto que deseamos hoy, pero ¿qué tipo de arbitraje vamos a estudiar en esta materia? Como ustedes bien saben, nosotros tenemos y encontramos normas sobre arbitraje en normas de derecho interno. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que la legislación argentina en materia de arbitraje ha sido largamente criticada por haber quedado obsoleta, por no haberse ayornado, esto hasta el 2018, vamos a ver ahora por qué, por no haberse ayornado a la par de muchas de las legislaciones a nivel mundial, y no encontrábamos una ley nacional de arbitraje o de arbitraje comercial internacional, sino que encontrábamos algunas normas también bastante insuficientes en lo que hacía a los principios ya universalmente o internacionalmente reconocidos en la materia, y entonces teníamos normas, por ejemplo, los distintos códigos de procedimiento de las distintas provincias, como vemos que hoy obviamente también existen. A partir del año 2018, de julio de 2018, no recuerdo, se dicta la ley 27449, que ya la vamos escuchando porque es importante que la vayamos incorporando, que es la Ley Nacional sobre Arbitraje Comercial Internacional. O sea, por primera vez, nuestro país cuenta con una ley nacional en la materia, que claramente ayorna e incorpora en nuestro ordenamiento jurídico, en esta temática específica del arbitraje comercial internacional, todos estos conceptos y principios que ya venían siendo reconocidos en la esfera internacional, y se ha basado esencialmente en la ley modelo, que ya vamos a ver también qué es. Pero entonces, ¿cuándo podemos decir que el arbitraje es internacional? Porque es fácil, ya sabemos lo que es el arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos. Ya sabemos en principio que vamos a necesitar un acuerdo de partes para poder someter determinada cuestión al arbitraje. Ya sabemos que la resolución que en ese marco se dicte va a ser obligatoria para las partes y va a resolver la cuestión.
Pero ¿cuándo un arbitraje es internacional? Y bueno, obviamente esto tendremos que estar a lo que establezca la normativa interna o internacional aplicable en el caso, pero en términos teóricos podemos decir que existen 3 criterios. El objetivo, que es el que basa la naturaleza de la cuestión, o que se basa, perdón, en la naturaleza de la cuestión, o sea, está a la disputa, ¿no es cierto?, a la cuestión a resolver. Entonces se califica como arbitraje internacional en el que estén comprometidos intereses del comercio internacional. Este criterio, por ejemplo, es el tomado por el Código francés. Entonces, ¿qué dice? Se considera internacional el arbitraje que afecta a intereses del comercio internacional. Está la naturaleza de la cuestión, a la naturaleza de la disputa. Pasemos al próximo. El criterio subjetivo, en cambio, es el que se basa para determinar la internacionalidad en alguna circunstancia de las partes. Por ejemplo, que las partes tengan domicilios en estados diferentes, tengan establecimientos en lugares diferentes. Brandon, si podemos pasar a la próxima. Bien. Como que nos abandona, ahí está, se basa en circunstancias de las partes, les decía, como el domicilio, el lugar del establecimiento, la nacionalidad, y acá les traigo un ejemplo, por ejemplo, la ley suiza de derecho internacional privado. Las disposiciones del presente capítulo se aplican a todos los arbitrajes si la sede del tribunal está en Suiza y si, al momento de concluir el acuerdo de arbitraje, por lo menos una de las partes no tiene su domicilio o residencia en Suiza. Entonces, en principio, ahí la internacionalidad estará dado por el domicilio o residencia de las partes. Y el criterio mixto, que es, por ejemplo, el que adopta la ley modelo, es cuando se tienen en cuenta para determinar, para calificar la internacionalidad, en este caso del arbitraje, cuestiones o aspectos tanto objetivos que hacen a la disputa, que hacen a la naturaleza de la cuestión, como relativas a las partes. ¿Está claro? Entonces esto es en términos teóricos, tendremos que ver luego, de acuerdo a la normativa que estemos aplicando en cada caso, ¿sí? Qué criterio adopta cada normativa. Bien, les traigo acá a continuación algunos ejemplos de calificaciones que encontramos en textos legales. Pasemos al próximo, por favor, Brandon. Por ejemplo, fíjense la ley 27449. Les voy a pedir que lean esta ley. La temática de arbitraje, chicos, es una temática muy amplia. Podría ser una materia en sí mismo. Arbitraje comercial internacional, arbitraje en materia de inversiones. Nosotros vamos a tratar de, en esta primera clase, conocer los conceptos más básicos que ustedes tienen que saber. No podemos avanzar si no sabemos qué es un arbitraje, qué es un acuerdo arbitral, cómo puedo entender o en qué casos puedo entender que un arbitraje es internacional. Bueno, todo eso lo vamos a ir. Y luego vamos a analizar en concreto 2 normas fundamentalmente. Una es la 27449, y debo decir que en las últimas mesas libres, por ejemplo, gran cantidad de alumnos han desaprobado porque no podían decir, por ejemplo, el ámbito de aplicación de la ley. ¿A qué se aplicaba? ¿Cuándo se aplicaba? Por eso vamos a hacer un poquito de foco acá. Seguramente vamos a ver si llegamos si no a la próxima clase, a mencionar los aspectos más importantes y que ustedes sepan cuándo se aplica esta ley. ¿Sí? Y la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, también muy importante a nivel internacional, y la vamos a analizar en extenso. Pero bueno, volviendo a la internacionalidad del arbitraje. ¿Cuándo un arbitraje es internacional? Y dijimos, bueno, a los fines de determinar, de definir, de calificar la internacionalidad del arbitraje, pueden adoptarse 3 criterios en principio. El objetivo, mirando a la naturaleza de la cuestión, a la naturaleza de la disputa. El subjetivo, mirando alguna circunstancia relativa a las partes, o el mixto, tomando criterios objetivos y subjetivos. Fíjense como ejemplo la 27449, nuestra ley argentina comercial internacional. Dentro de las normas sobre el ámbito de aplicación de esta ley, que las encontramos esencialmente del artículo 1 al 6, el artículo del arbitraje a los fines de la aplicación de esta norma, ¿no? Y dice, un arbitraje es internacional sí. Y fíjense, las partes de un acuerdo arbitral tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en estados diferentes.
¿Acá qué está mirando este supuesto? ¿A la diferencia o está mirando alguna circunstancia de las partes? El criterio subjetivo. Bien. O dice como otra alternativa, o uno de los siguientes lugares está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus establecimientos, el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo arbitral, o sea, la sede del arbitraje, el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones, de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, o sea, acá hace referencia a cuestiones que exceden a las partes, la sede, o ¿Se cortó, chicos? A mí se me cortó. Sí, se cortó. Sí, a mí también se me cortó. Sí, se cortó. Sí, a mí también. Se cortó. Bien, Se cortó. siga. Bien, se cortó, no sé hasta dónde llegaron. El artículo 3 de la ley 27.449 da un ejemplo, es un ejemplo, no un ejemplo, sino califica cuando el arbitraje es internacional a los fines de la aplicación de esta ley, ¿no es cierto? Y decíamos, primero, si las partes de un acuerdo arbitral tienen al momento en que lo celebran sus establecimientos en estados diferentes. Un acuerdo arbitral con esos establecimientos en estados diferentes. O, luego pone como otra alternativa, uno de los siguientes lugares está fuera del estado en el que las partes tienen sus establecimientos. Supongamos que las dos partes tienen establecimiento en el mismo estado. También se va a considerar internacional este arbitraje si, por ejemplo, eligen como sede de arbitraje un tercer estado, o el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, se encuentra en un estado distinto al que las partes tienen sus establecimientos. Entonces acá dan elementos o adoptan un criterio para determinar y calificar la internacionalidad teniendo en cuenta no solamente circunstancias de las partes, como son el lugar donde se encuentran sus establecimientos, sino también la sede del arbitraje, si se encuentra en un estado distinto al que las partes tengan sus establecimientos, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación estrecha, se encuentra en un estado distinto en que las partes tengan sus establecimientos. O sea, claramente trata de encontrar elementos que internacionalicen ese caso y ese arbitraje. ¿Sí? Léanlo ustedes con tranquilidad el artículo 3, el artículo 4. Lo que hace el artículo 4 es traer a los fines de la aplicación del artículo 3. Dice, bueno, si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Si tenemos una parte con varios establecimientos y el criterio de internacionalidad es si las partes tienen su establecimiento en estado distinto, bueno, tendremos que seleccionar qué establecimiento considero a los fines de calificar esa internacionalidad. O si una parte no tiene ningún establecimiento, se toma su residencia habitual. Bien, entonces el artículo 3 de la ley 27.449 da una calificación. ¿De qué tipo esta calificación? ¿Autárquica o analógica de la internacionalidad del arbitraje? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La analógica... Analógica, derecho interno. Bien, bien. ¿Por qué? Porque deriva del derecho civil o comercial, del ordenamiento jurídico del juez o del ordenamiento jurídico llamado a resolver el caso, de la lex causae. Bien, muy bien. Bien, continuamos con la otra. Entonces me siguen hasta acá porque encima que veo solamente a 3 personas, a una y otros 2 en negro, no sé si están con una cara de perdidos o me están siguiendo. Hasta acá me siguen lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos tratando de identificar cuándo es el arbitraje internacional. Y traemos, además de algún concepto teórico o de los criterios teóricos para definir cuándo el arbitraje es internacional, algún ejemplo legal concreto. La ley argentina de arbitraje comercial internacional, la 27.449, en su artículo 3,
trae una calificación de internacionalidad, de cuándo el arbitraje es internacional. Otro ejemplo que les traigo acá es el de la ley modelo, y acá freno un segundito para clarificar lo siguiente. Les pido por favor que si alguno se pierde, o voy rápido, o hay algo que no entienden, me paren. ¿Está claro? ¿Hasta ahora me vienen siguiendo lo que estamos diciendo? ¿Sí? Sí, sí, Bien. sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, la ley modelo, como su nombre lo indica, es un modelo de ley. La ley modelo, en este caso concreto, porque hay varias leyes modelos, pero la ley modelo de UNCITRAL o UNCNUDMI, según que las siglas sean en español o inglés, que es la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, NUDMI en español o UNCITRAL en inglés. Esta Comisión de las Naciones Unidas ha elaborado, entre otros textos, leyes modelos, algunos han llevado a convenciones, obviamente otros no, pero entre otras cuestiones, la ley modelo. ¿Qué es una ley modelo sobre arbitraje comercial internacional? Como su nombre lo indica, es un modelo de ley que la NUDMI o UNCITRAL pone a disposición de los estados para que tomen como ejemplo o como modelo a los fines de dictar sus propias leyes de arbitraje comercial internacional. Una gran cantidad de estados a nivel mundial han ido dictando sus propias leyes nacionales sobre arbitraje comercial internacional, tomando la NUDMI, la ley modelo de UNCITRAL como modelo. Por ejemplo, Argentina. La ley 27449, van a ver que cuando ustedes lean la ley modelo y lean la ley argentina de arbitraje comercial internacional, van a encontrar mucha similitud, porque claramente se ha basado o ha tomado como modelo la ley modelo para dictar la ley argentina de arbitraje comercial internacional como gran parte de estados. Miren, yo les busqué hace un rato para traer actualizado, por ejemplo, de la página de UNCITRAL, que se ha promulgado legislación basada en la ley modelo en 85 estados al momento de 118 jurisdicciones. Fíjense la cantidad de estados que han tomado la ley modelo como ejemplo, como base, como modelo, para dar su propia legislación en materia de arbitraje. Pero esto es importante porque la ley modelo no tiene no es obligatoria la ley modelo. Profe, se cortó. Se corta. ¿No me están pudiendo seguir? No, escuchamos hasta que la utilizaron 83 estados como modelo. Se cortó. Eso, bien, sigo, pero ¿me escuchan claro o se escucha todo cortado todo el tiempo? No, ahora sí, cuando no se escucha directamente queda mudo. Bien, cuando no se escucha me dicen si se corta por algún motivo, no sé, acá en principio está todo funcionando. Entonces les decía que esta ley modelo, que no es una convención, no es un tratado internacional, no es una ley interna, es un modelo de ley. Si ustedes ingresan, por ejemplo, hoy en la página de las Naciones, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, la página de UNCITRAL, van a ver que al momento, por ejemplo, 85 estados de 118 jurisdicciones han tomado la ley modelo como base, como ejemplo para dictar sus propias legislaciones nacionales de arbitraje comercial internacional, entre ellas, como les decía, por ejemplo, Argentina, entre muchísimas otras. ¿Y esto por qué es importante? Porque la ley modelo lo que ha hecho es incorporar conceptos y principios internacionalmente aceptados en materia de arbitraje internacional. Por lo tanto, cuanto más estados vayan adoptando o basando sus propias legislaciones nacionales en materia de arbitraje comercial internacional en la ley modelo, más similares son todas las legislaciones en la materia, a pesar de que cada estado tenga su propia ley. Entonces, bueno, por ejemplo, siguiendo con esto de tratar de calificar cuándo un arbitraje es internacional, la ley modelo, en su artículo 1, trae, inciso tercero, trae una calificación de cuándo el arbitraje es internacional. Y fíjense lo que dice. Si las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de la celebración de ese acuerdo sus establecimientos en estados diferentes, lo mismo que decía, ¿no es cierto?, nuestra ley, o
uno de los lugares siguientes está situado fuera del estado en el que las partes tienen sus establecimientos. El lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo o con arreglo al acuerdo de arbitraje, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha. ¿Les parece similar a lo que decía la 27449? Este inciso tercero, por ahí no ha sido incorporado en nuestra propia ley. Entonces, para no apabullarlos, no es que se lo tienen que saber de memoria estos artículos, pero acá encuentran algunos ejemplos de calificaciones de internacionalidad del arbitraje. Cuando el arbitraje es internacional. Entonces mencionamos que encontramos alguna calificación en la 27449, encontramos una calificación en la ley modelo. Podemos continuar, Brandon, con la próxima diapositiva. ¿Hasta ahora me están siguiendo, chicos? Profe, ¿tiene número la ley modelo? Sí. No tiene un número, no, la ley modelo. Está la versión originaria de 1985 y la revisión del 2006, con las enmiendas adoptadas en el 2006. Todo esto lo tienen en la página. Ahora lo voy a verificar a ver si lo tienen habilitado ya para que lo puedan ver en el campus. Bien, ahí un compañero puso los links, si no yo se los pongo, quédense tranquilos. Todo esto estaba cargado y ustedes tienen una guía que yo les preparé. No sé si tuvieron acceso a las guías. Hay 2 guías sobre jurisdicción, ¿las pudieron ver? Sobre la parte general de jurisdicción, ¿eso la pudieron acceder en el campus? Sí, está. Bien, y luego hay otras 2 guías sobre arbitraje, está en el campus, perfecto. Entonces, hay una sobre la parte general, y creo que habíamos agregado otra sobre la ley modelo. Todo esto lo tienen en el campus, si no, nosotros vamos a ir incorporando el material, quédense tranquilos. Yo lo de jurisdicción no lo pude abrir. Lo de jurisdicción no lo pude abrir, no sé si era yo o que, porque yo allá la que lo iba a ir activando a los archivos. No sé si llegó a activar esos, claro, o alguien lo vio, porque hubo 2 que no lo podía. Son guías de estudio que fuimos subiendo, guía estudio 1, guía estudio 2, guía estudio 3, guía estudio 4, todo dentro de jurisdicción, y ahí tienen tanto lo relativo a la jurisdicción, parte general, que esto lo están viendo ahora con la doctora Eugenia, y luego 2 guías más de arbitraje. ¿Ninguno lo pudo acceder a esto en el campus? ¿El resto de los chicos? No pude abrir. Guía. Una de las guías está disponible en el campus. Una de las guías. Bueno, déjenme que yo lo voy a verificar. A ver. Bueno, quédense tranquilas porque van a estar todos disponibles. Silvia, ¿vos no pudiste acceder a ninguna de las guías? Aún así, al resto no. En la parte de jurisdicción hubo 2 archivos que no los podía abrir. Bueno, vamos a verificarlo sin ningún inconveniente. Cualquier cosa, Silvia, háganoslo saber si seguís teniendo ese problema para acceder. Mando un email al campus, a algunos de ustedes, y les aviso. Gracias. Perfecto. Bueno, continuamos. También hay otros convenios de traje, de 98, de encontrar una definición. Vamos a avanzar un poquito. Profe, se le cortó. Se cortó todo. Se cortó todo otra vez. Bien, ¿hasta dónde quedaron? Es un poco apagamos las cámaras todos, a ver si por ahí tenemos mejor conectividad, porque somos muchas personas y quizás por eso es que... Sí, parece que apagamos, sí. Audio. Sí. Algunos, si esto les sirve mejor, como quieran. ¿A dónde se quedaron, chicos? A ver si podemos continuar. Ni bien comenzó a hablar, yo ya no la escuchaba, doctora. Bueno, les decía que, por supuesto que yo acá les traje 2 ejemplos de calificaciones de internacionalidad. Pueden encontrar alguna otra, por ejemplo, en el acuerdo del 98 de arbitraje comercial internacional del Mercosur. Obviamente hay otros textos, por ejemplo, convenciones en materia de arbitraje. Bueno, yo les traigo algunos ejemplos, no hay ningún inconveniente si ustedes quieren obviamente brindar otros, y les vamos a ir diciendo puntualmente cuáles son las convenciones y las leyes que sí tienen que saber. Vamos a avanzar. ¿Me están siguiendo, no es cierto? A ver,
¿Argentina acepta el arbitraje como modo de resolución de conflictos internacionales? ¿Qué dirían ustedes? ¿Consideran que después de todo lo que dijimos hasta acá, nuestro país acepta el arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos o no? Sí, hay una Sí. ley. Lo acepta, hay una ley, correcto, recién lo decíamos. Bien, sí lo acepta. ¿Y por qué? ¿De dónde basamos esta respuesta? Bueno, por ejemplo, el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que cuando ustedes seguramente vean, si no lo vieron ya, lo relativo a la prórroga de jurisdicción, seguramente esto ya lo habrán visto y lo tienen en la guía también. Fíjense, la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Sin perjuicio, dice, de lo dispuesto en los tratados internacionales, y por el artículo 12, inciso 4 de la ley 48, dice, se exceptúa de este principio general de que la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable, exceptúa, se dice, la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales, dice que podrá ser prorrogada de conformidad de partes, o sea, que la competencia territorial en cuestiones exclusivamente patrimoniales, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación está autorizando, permitiendo que se prorrogue de conformidad de partes. Y continúa, si estos asuntos, además de ser exclusivamente patrimoniales, son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República. Entonces, acá el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial está reconociendo la posibilidad de que en cuestiones patrimoniales internacionales las partes puedan pactar, someter esa cuestión, jueces extranjeros o árbitros que actúen fuera de la República. O sea que claramente está reconociendo la posibilidad de someter a arbitraje cuestiones patrimoniales internacionales. Continuamos con la próxima. ¿Me están siguiendo, chicos, no? Sí. ¿Están siguiendo, chicos? Ah, bien. Bien, fíjense lo que dice, ahí recién veíamos el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1. ¿Por qué decimos que la legislación argentina sí acepta el arbitraje como un modo alternativo de resolución de conflictos internacionales? El artículo 1 entonces del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación lo avalaba. Fíjense el artículo 2605 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ustedes lo vieron esto seguramente, cuando ven jurisdicción, cuando hablan de prórroga de jurisdicción. Fíjense, acuerdo de elección de foro, dice, en materia patrimonial e internacional, otra vez le saca esta palabra exclusivamente, que bueno, para alguna doctrina dice, bueno, podrían someterse a algunas cuestiones también que no sean exclusivamente patrimoniales, bueno, es hilar demasiado fino, pero el Código Civil y Comercial de la Nación dice, en materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, y dice, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviera prohibida por ley. Entonces, el artículo 2605 del Código Civil y Comercial de la Nación también está reconociendo el arbitraje como una posibilidad de modo de resolución de conflictos de cuestiones patrimoniales e internacionales. Luego, en el Código Civil y Comercial de la Nación, ya mencionamos, a partir del artículo 1649 y siguientes, está lo relativo al contrato de arbitraje, o sea que también ahí estamos reconociendo al arbitraje como un modo de resolución de conflictos válido, inclusive para cuestiones internas, ¿no es cierto? Pasemos a la próxima. Acá estamos tratando de responder por qué decimos que Argentina reconoce al arbitraje, acepta el arbitraje como un modo válido de resolución de conflictos, tanto internos como internacionales. Bueno, luego en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de Nación encontramos normas relativas al proceso de arbitraje, el 736 a 765. Como mencionábamos hoy, los códigos de procedimiento provinciales, en su mayoría incorporan algún capítulo relativo al proceso arbitral.
Y luego existen, nuestro país ha ratificado distintas convenciones en la materia. Una muy importante que les mencionaba hoy es, por ejemplo, la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Una convención que tiene o ha logrado una enorme cantidad de ratificaciones a nivel mundial, por lo tanto realmente es una convención de una enorme importancia a nivel internacional. También nuestro país ha ratificado el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, que decíamos hoy, el Acuerdo de Arbitraje Comercial Internacional del 98. Tenemos la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975, CIDIP 1. Continuemos, o sea que claramente encontramos tantas normas de fuente interna como tratados internacionales que ha ratificado nuestro país en materia de arbitraje. Por lo tanto, claramente podemos afirmar que Argentina avala el arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos de naturaleza inclusive internacional. Pasemos a la próxima, Blandon, por favor. Y no mencionamos aún, que esto es muy importante, la 27449, que es la reciente ley, ya tiene 2 años y algunos meses, sobre arbitraje comercial internacional. Bien, entonces qué es el arbitraje, ya sabemos dónde podemos encontrar una calificación de cuándo ese arbitraje es internacional, ya sabemos que es convencional en su origen y jurisdiccional en los efectos, ya sabemos que Argentina lo reconoce como modo alternativo de resolución de conflictos inclusive internacionales, patrimoniales e internacionales, y entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a decir, bueno, ¿qué cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje? Cualquier cuestión, claramente ahí ya vimos algún indicio que no, ¿no es cierto? El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación nos hablaba de cuestiones exclusivamente patrimoniales e internacionales. El 2605 del Código Civil y Comercial nos hablaba patrimoniales e internacionales, o sea, claramente parecería que no todas las cuestiones o de cualquier temática puede ser sometida a arbitraje. Y el artículo 1651 del Código Civil y Comercial de la Nación, dentro a través de la regulación de contrato de arbitraje, expresamente regula lo relativo a controversias excluidas. Y dice, ¿me están siguiendo, chicos, no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Si alguno se perdió, me para, no me hagan seguir si hay alguno que se quedó con algo que no entendió. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, doctora, gracias. Bien, entonces... Sí. En 1651 dice, quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes materias. Arbitrabilidad objetiva, ¿qué puede someterse a arbitraje? ¿Qué cuestiones las partes pueden pactar que sean resueltas por este modo alternativo de resolución de conflicto? Dice, no se pueden someter a arbitraje, quedan excluidas las que se refieren al estado civil o a la capacidad de las personas. Acuérdense lo que mencionábamos hoy también en el 2605, que no se encuentre comprometido el orden público. Entonces, no se pueden someter cuestiones relativas al estado civil o capacidad de las personas, a cuestiones de familia, a los derechos de usuarios y consumidores. Ustedes saben que toda la normativa de usuarios y consumidores generalmente se parte o se entiende que las partes no han estado en una igualdad de condiciones al momento de la contratación, y por lo tanto hay ciertas normas de protección y foros de protección a favor del consumidor. Dice, los contratos por adhesión, cualquiera sea su objeto, por el mismo motivo. Las materias derivadas de relaciones laborales, porque acá también muchas veces se entiende comprometido el orden público. Dice, las disposiciones de este código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controversias en que sean partes los estados nacional o local, si no se refiere al arbitraje entre particulares. Entonces, claramente acá lo que se está excluyendo son cuestiones esencialmente no disponibles, cuestiones donde se encuentra comprometido el orden público, cuestiones que no son patrimoniales. Generalmente se establece que las cuestiones que son susceptibles de someter a arbitraje son esencialmente las disponibles por las partes, las que pueden ser objeto de transacción. Pasemos a la próxima. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En el caso de los consumidores, que Hoff habla de la jurisdicción de protección, cuando se logra el equilibrio, tampoco en este caso se podría elegir la vía, ¿no? Bueno, ahí lo van a ver ustedes con mayor detalle cuando vean
jurisdicción, y tienen algún apunte también dentro de la guía, en materia de jurisdicción tienen alguna referencia a esto. En principio, claramente hay que distinguir lo que es la jurisdicción, cuando quien demanda es el consumidor o cuando quien demanda es digamos, la parte de la empresa, ¿no es cierto? La parte que se entiende fuerte de esa contratación. Hay casos o hay legislaciones donde se admite que con posterioridad pudiera prorrogarse la jurisdicción y en otras no. Habrá que ver, o que habrá que estar a la normativa aplicable en cada caso. ¿Sí? Esto lo van a ver en detalle cuando vean los foros especiales. Bien, volviendo al otro ejemplo en cuanto a qué cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 737, dice: no podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción. Y hoy, porque antes obviamente se remitía al artículo del Código Civil derogado, hoy el artículo 1644 del Código Civil y Comercial dice: no puede transigirse sobre derechos en lo que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia, el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. Entonces, está claro, el principio puede ser objeto o puede someterse a un proceso arbitral, esencialmente las cuestiones patrimoniales, y en el ámbito de derecho internacional privado nos interesan las internacionales, las cuestiones que pueden ser disponibles por las partes, no cuestiones de familia, no cuestiones que hacen al Estado o a la capacidad de las personas, no cuestiones relativas a derechos de consumidores y usuarios, a cuestiones laborales. ¿Está claro entonces? Del juego de los artículos 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, 2605 del Código Civil y Comercial, el artículo, la normativa que les refería del Código Civil y Comercial en materia de contrato de arbitraje cuando regula cuestiones excluidas, el Código de Procedimiento, que es mucho anterior claramente, 737, del juego de todos estos artículos, concluimos entonces que las cuestiones susceptibles de ser sometidas a arbitraje son esencialmente las cuestiones patrimoniales, las cuestiones disponibles por las partes, las cuestiones en las que no está comprometido el orden público. Y como a nosotros nos interesa el arbitraje internacional, serán además las que tengan algún elemento que internacionalice a esa relación jurídica. ¿Está claro hasta acá? Pasamos a la próxima diapositiva. Bien, entonces, ya sabemos qué es el arbitraje, cuál es la naturaleza jurídica, ¿no es cierto? Ya sabemos cuándo lo podemos calificar de internacional, ya sabemos que nuestro país acepta el arbitraje y lo podemos fundar en normas, en artículos de derecho interno, en leyes de derecho interno, en tratados internacionales. Ya sabemos qué cuestiones son susceptibles de ser sometidas a arbitraje, qué cuestiones son arbitrarias y cuáles no. Y ahora vamos a pasar a un tema que es fundamental, que es cómo se llega al arbitraje. Y acá nos remitimos a lo que dijimos hoy en cuanto a la naturaleza convencional en el origen del arbitraje, de este modo alternativo de resolución de conflictos. Y esto es muy importante. Fíjense el artículo 1649, otra vez que lo referíamos hoy, cuando tratábamos de calificar al arbitraje. Dice: hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no, de derecho privado, en el que no se encuentre comprometido el orden público. Otra vez, que sea susceptible de ser sometida a arbitraje. Pasamos a la próxima. Entonces, es imperioso, es imprescindible, a los fines de que pueda tener lugar un proceso arbitral, que las partes hayan acordado someter esa cuestión o esas cuestiones a arbitraje. Fíjense, como otro ejemplo, el artículo 2 de la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que si bien se aborda esencialmente lo relativo al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que después veremos que se entiende cómo se califica una sentencia arbitral extranjera a los fines de esa convención, el artículo 2 trae, o también refiere, como dice la doctrina, a su otro objeto, que es garantizar y ejecutar los acuerdos arbitrales, ¿no? Dice: cada uno de los estados contratantes
acá se están obligando los estados parte de la convención, entre ellos Argentina, reconocerán el acuerdo por escrito, conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Otra vez, fíjense cómo la terminología les es similar entre uno y otro texto legal. ¿Ven cómo se repiten las palabras, cómo se repite el contenido, ¿no es cierto? ¿Logran identificarlo? Entonces, ¿qué está diciendo la convención? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, doctora. Bien, fíjense, acá, ¿a qué se han comprometido los estados parte de esa convención? A reconocer este acuerdo arbitral. ¿A qué es ese acuerdo por escrito, por el cual las partes se obliguen a someter a arbitraje? Es el acuerdo arbitral. Entonces, un acuerdo por escrito, que ahora vamos a ver cómo se califica por escrito, porque vieron que en esta materia tenemos que calificar todo, todos los términos. Dice, las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido, actuales, que ya existan, o puedan surgir a futuro respecto a una determinada relación jurídica, concierte un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. Otra vez se refiere a la arbitrabilidad objetiva, a qué cuestiones pueden someterse a arbitraje. Pasamos a la próxima. Bien. Fíjense otro ejemplo, léanlo ustedes, por ahí los aburro con estas calificaciones, pero es muy importante porque esta materia se estudia así, ¿no es cierto? Esencialmente y muchas veces por derecho comparado incluso, no le estoy trayendo normativa de otros estados que a veces son muy ilustrativas en esta. El derecho español, por ejemplo, en esto, en lo que hace el acuerdo arbitral es muy ilustrativo. Fíjense la ley modelo. La ley modelo no es un tratado, es la ley modelo. El artículo 7. También tiene una calificación de acuerdo arbitral. Rápidamente, es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no. El acuerdo de arbitraje, acá avanza un poquito más, podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato. Esto generalmente es cuando se refiere a diferencias futuras que puedan surgir, o la forma de un acuerdo independiente. Generalmente si se refiere a alguna disputa que ya existe y tenemos que hacer un acuerdo a los fines de acordar someter esa diferencia a arbitraje. Pasemos a la próxima imagen, por favor. Bien, entonces, ya sabemos lo que es un acuerdo arbitral, ¿no es cierto? Es un acuerdo por el cual las partes deciden someter determinada cuestión, ciertas cuestiones que ya existan o que pudieran surgir a futuro, a este modo alternativo de resolución de conflictos, siempre que se trate obviamente de una cuestión susceptible de ser resuelta por el arbitraje. ¿Y por qué es importante el acuerdo arbitral? El acuerdo arbitral es fundamental para la existencia y para la vida de ese proceso arbitral, porque determina la existencia y la extensión de la jurisdicción de ese árbitro o tribunal arbitral. Sin acuerdo arbitral no hay jurisdicción arbitral. Y el acuerdo arbitral determinará, además, precisará, cuál es el alcance que tiene la jurisdicción de ese árbitro o tribunal arbitral. Porque las partes tendrán que determinar en ese acuerdo qué cuestiones, qué aspectos someten a arbitraje. Y por eso es tan importante ser muy cuidadoso en su redacción. Porque si no después pasan un tiempo prolongado tratando de dilucidar qué quisieron acordar, si esta cuestión está dentro del acuerdo arbitral o no. Claramente no es lo mismo decir las partes acuerdan someter a arbitraje todas las cuestiones que pudieran surgir relativas o derivadas al presente contrato, por ejemplo, que decir las partes acuerdan someter a arbitraje la determinación del monto de indemnización en caso de incumplimiento del presente. Claramente ahí estoy restringiendo la jurisdicción arbitral a solamente determinar el monto de indemnización en caso de incumplimiento. En el otro caso anterior, estoy sometiendo al proceso arbitral cualquier cuestión, cualquier diferencia que pudiera surgir derivada o en relación a esa relación jurídica. ¿Me siguen? Entonces, el acuerdo arbitral es fundamental porque determina la existencia y extensión de la jurisdicción arbitral. ¿Qué forma puede tomar ese acuerdo arbitral? ¿Qué es el acuerdo arbitral? Es un contrato, es un acuerdo de partes.
Es un convenio de partes, por el cual acuerdan someter determinadas cuestiones a este modo alternativo de resolución de conflictos. Puede tomar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato, entonces de una cláusula que forma parte de un contrato principal, generalmente la cláusula que prevé el modo de resolución de conflictos, por el cual las partes, por ejemplo, acuerdan, como dijimos, someter todas las cuestiones que pudieran surgir o las diferencias que puedan surgir derivadas del presente a este modo alternativo de resolución de conflictos. ¿Dónde suelen ver ustedes, sin irse por ahí a la temática internacional, pero dónde suelen ver ejemplos de acuerdos de arbitrales dentro de un contrato principal? ¿Han visto alguno? En Contratos de locación de inmuebles. Muy bien, en materia de locación, que es muy común pactar ¿qué jurisdicción? Si alguno lo ha visto. ¿Qué se suele pactar en el marco del derecho interno? Colegio de Abogados. de Mar del Plata. Muy bien, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, Abogados. porque el Tribunal Arbitral de Mar del Plata es muy amplio, no sabemos cuál es. El Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Correcto. Entonces, puede revestir la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato, o un acuerdo independiente, ser todo un acuerdo, todo un contrato al solo efecto de celebrar este acuerdo arbitral. Pasamos a la próxima filmina, por favor. Bien, y esto es muy importante porque van a ver que en las distintas normativas que vamos mencionando exigen, en general, que este acuerdo arbitral sea por escrito. Fíjense el artículo 1650 del Código Civil y Comercial, otra vez donde regula el contrato de arbitraje. Dice, el acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato o en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento. O sea, acá también refiere qué forma puede revestir ese acuerdo arbitral. Pero exige que sea por escrito. Y dice, bueno, y luego continúa la referencia hecha en un contrato o un documento que contiene una cláusula compromisoria, constituye contrato de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. Bueno, pasemos a la próxima filmina, por favor, para abocarnos un poquito a lo que tiene que ver este requisito por escrito. Fíjense, muy importante, porque específicamente en esta materia, en lo relativo al arbitraje comercial internacional, nosotros tenemos entonces desde hace 2 años, o contamos con esta Ley Nacional de Arbitraje Comercial Internacional, la 27449, que hago un paréntesis y les menciono. Vamos a ver después todo el ámbito de aplicación. Nosotros mencionamos solamente el artículo 3 a los fines de la internacionalidad, pero recuerden que tienen que leerla toda, esta ley, y que el ámbito de aplicación implican no solamente el artículo 3 que mencionamos, sino el artículo 1 al 6, y luego veremos algún otro. Bien, entonces, 27449, volviendo a qué se entiende por acuerdo por escrito. Fíjense el artículo 14. El artículo 14 de la ley 27449 trae una calificación de acuerdo arbitral. Y dice, el acuerdo de arbitraje es una partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación. El acuerdo de arbitraje puede adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. ¿Ven los textos legales que mencionamos? Reitera, son similares en sus definiciones. ¿Lo advierten, chicos, esto? Yo se los repito una vez, no porque me gusta repetirles, sino porque es necesario que ustedes se vayan familiarizando con la terminología. Lo advierten, ¿no es cierto? Como tomando alguna convención que hemos mencionado, como el Código Civil y Comercial, como la Ley Nacional de Arbitraje Comercial Internacional, la terminología es bastante similar. Artículo 15. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Y por lo tanto tenemos que calificar, tenemos que definir qué se entiende por escrito. Y dice, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito, esto es muy importante porque acá adopta el concepto más actualizado en esta materia. Y dice, cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma. Claramente, si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 2 de la Convención de Nueva York del 58 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que es del año 58,
por supuesto. Van a ver que habla del telex, intercambio de cartas, documentos firmados por las partes, pero claramente con el transcurso de los años se han ido surgiendo y se han ido utilizando en todas estas temáticas todos los avances tecnológicos, que por supuesto tenemos que ir incorporando y considerando en nuestra legislación. Por eso es que hoy la normativa más actualizada justamente prevé esto. Lo que se exige es que quede registro, que quede constancia del contenido del acuerdo en cualquier forma, o sea, que sea susceptible para su ulterior consulta, ¿no es cierto? Entonces, completa el artículo 16. El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica. Si la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Y luego continúa, bueno, léanlo ustedes, habla de comunicación electrónica, habla por mensaje de datos, fíjense, dice, como pueden ser entre otros el intercambio electrónico de datos, correo electrónico, telegrama, telex, telefax, o sea que claramente la ley 27449 ha ido incorporando, y claramente se ayorna conforme a la legislación más actualizada en esta materia, en dar una calificación amplia de por escrito. Claramente no se exige que vayan las dos partes y firmen conjunta ante escribano el mismo papel, ¿sí? Pero sí se exige que de ese acuerdo y del contenido de ese acuerdo quede registro de cualquier forma, inclusive a través de los medios tecnológicos y electrónicos de comunicación. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que ir a ver qué es lo que esta gente pactó, qué es lo que acordó someter a arbitraje, podamos acceder al contenido de ese acuerdo. ¿Me están siguiendo? Pasemos a la próxima filmina. Entonces acá, doctora, en el artículo... Sí. Acá Cristian Casas, prendo la cámara porque sí creo que la tengo prendida. Una consulta, porque es como que estoy tratando de relacionar algunas cosas de las clases que me han venido dando. La ley modelo sería una fuente transnacional y la ley esta 27449 sería una fuente interna de derecho internacional privado. Yo para ir ubicando bien, si tengo que dar algún ejemplo. Está bien, esto ustedes lo han visto el tema de fuentes con el doctor, así que ustedes lo calificarán, es correcto. A ver, la ley modelo es un modelo de ley, es un ejemplo de ley que elaboró la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional para que los estados puedan utilizarla. Lo que ocurre es que no es obligatoria, no es derecho positivo, no es una convención. En cambio, la ley 27449 sí es un texto legal y de derecho interno. Es dentro del ordenamiento jurídico, es una ley especial del derecho argentino. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. ¿Claro? Una pregunta. Es decir, ¿las legislaciones pueden tomar la ley modelo? ¿Cómo no? Por supuesto. Cada legislación, es más, puede no dictar ninguna ley de arbitraje comercial internacional, como nuestro país no la tenía hasta el 2018. Entonces, la ley modelo es un ejemplo, es un modelo de ley que las Naciones Unidas ponen a disposición de los estados que quieran, les interesen legislar en la materia. Pero claramente incorpora todos los conceptos y los principios más actualizados y ayornados en la materia con mayor consenso a nivel internacional. Por eso tanta cantidad de estados lo han ido incorporando. Y porque claramente el arbitraje, y particularmente el arbitraje comercial internacional, es un modo alternativo de resolución de conflictos que ha adquirido mucha importancia y mucho uso a nivel internacional. De hecho, en algunos estados europeos, Estados Unidos, muchas veces la resolución de cuestiones de comercio internacional, tal vez tienen en el arbitraje el modo normal de resolución. Por ahí acá vemos todavía el arbitraje, porque por ahí Latinoamérica ha sido siempre bastante reticente, tal vez confundiendo lo que tiene que ver en el arbitraje entre estados con el arbitraje privado, pero el arbitraje comercial internacional es de una enorme aplicación a nivel mundial, ¿sí? Hay muchísima cantidad de arbitrajes, hay materias, rubros, ramas del comercio, donde tienen en el arbitraje el modo normal de resolución de conflictos.
Muy importante esta temática, a pesar de que a veces nosotros lo vemos como algo raro que nunca va a pasar. Bueno, no es así, menos en materia de comercio internacional. Bien, otro ejemplo de calificación de cuando el acuerdo arbitral es por escrito, lo encontramos, por ejemplo, en la ley modelo de UNCITRAL. Fíjense lo que dice el artículo 7, que trae definición y forma del acuerdo arbitral. En el inciso primero nos trae una calificación del acuerdo arbitral, léanlo, van a ver que es muy similar a los que mencionamos con anterioridad. El inciso segundo dice el acuerdo deberá constar por escrito. Y el artículo tercero trae una calificación de qué se entiende por escrito y dice se entenderá que el acuerdo es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma. Ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. Y dice, el requisito de que un acuerdo sea por escrito cumplirá con una comunicación electrónica si la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Veamos cómo inclusive nuestra legislación, que es posterior, toma esta base y hace algunos pequeños ajustes, pero claramente lo que sigue es esta postura actual de ampliar el concepto de por escrito a los fines de incorporar cualquier vía de comunicación, esencialmente las tecnológicas, siempre que exista registro de ese acuerdo susceptible de lo que sea accesible para su ulterior consulta. ¿Está claro? Bien, lean estos ejemplos donde encuentran calificaciones de acuerdo arbitral y cómo se entiende o cómo se califica por escrito. Pasemos a la próxima filmina, por favor. Ahí vamos. Bien. Acá, no, al anterior, por favor. Al anterior un segundito, que me parece importante, esto solamente para que ustedes vean la diferencia. Fíjense el artículo que les mencionaba hoy, el artículo 2 de la Convención de Nueva York de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Es del año 58, ¿no es cierto? Fíjense, la expresión acuerdo por escrito, también hemos sacado una calificación, denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso firmados por las partes, es un documento firmado por las dos partes, o contenidos en un canje de cartas o telegramas. O sea, claramente los medios tecnológicos de comunicación en el 58 no eran los que existen hoy. Por eso ustedes advierten que los textos más actuales en materia de acuerdo arbitral y de arbitraje comercial internacional van ayornando esta calificación de por escrito para incorporar estos nuevos modos o medios de comunicación. ¿Está claro lo que he dicho hasta acá? ¿Podemos avanzar al próximo tema, chicos? Sí, doctora. Sí. Bien, pasemos al próximo. Muy bien. Y firma digital, por supuesto. Bien. ¿Qué puede consignarse en el acuerdo arbitral? Y vuelvo acá a esto. Es muy importante tener mucho cuidado al momento de redactar un acuerdo arbitral. Máxime si estamos en el marco del comercio internacional o de un negocio internacional. ¿Por qué? Porque deficiencias, defectos, falta de claridad, lagunas en ese acuerdo arbitral va a generar complicaciones, retrasos luego al momento de tener eventualmente que llevar adelante el procedimiento. Entonces, ¿qué podrían poner ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué consignarían en el acuerdo arbitral? ¿Qué creen que las partes pueden prever ahí? ¿Qué se imaginan? Díganme. Acordar la jurisdicción donde se va a realizar el arbitrio de lo que pausaron. El derecho aplicable. ¿Qué actos se van a someter a Esperen, que no me quiero perder lo que acaba de decir. La ley aplicable, correcto. Las partes van a poder acordar cuál va a ser la ley, el derecho, los principios, veremos en cada caso, que acuerdan debe aplicar el árbitro o tribunal arbitral a los fines de resolver la diferencia. Quisiera volver a la primer compañera que dijo pactar la jurisdicción. A ver, si me puedes repetir lo que dijiste. Sí, quizás me quería hacer más referencia por ahí a la ley aplicable, pero estaba pensando en el supuesto de que sean de nacionalidades diferentes, o sea, estaba pensando en el lado subjetivo. Entonces, pautar una jurisdicción neutral donde se va a acordar el acuerdo,
para la redundancia. A ver, esperen porque hay una mezcolanza, hay un poquito de mezcla de cosas. Pactar una jurisdicción neutral. En principio acá estamos hablando de un supuesto, ¿yo por qué lo freno? Está bien y es muy bueno, es muy válido que vos manifiestes esto, porque justamente quiero que se equivoquen y que digan todo lo que haga falta ahora para ver si están logrando comprender y bajar a la realidad esto que estamos diciendo. La jurisdicción, en principio, si hablamos de un acuerdo arbitral, es porque las partes acordaron qué en relación a la jurisdicción, o están acordando qué en relación a la jurisdicción. Meterlo a un juez arbitral. Someter esa diferencia o posibles diferencias futuras a este modo de resolución arbitral, de resolución de conflictos, al proceso arbitral. Por lo tanto, el idioma, correcto. Por lo tanto, la jurisdicción, en principio, no podríamos en un acuerdo arbitral decir, bueno, la diferencia, la presente diferencia o las diferencias que surjan entre las partes se va a someter a los tribunales del contenciosos administrativos de Buenos Aires. Bueno, porque eso no sería acordar someter la cuestión al arbitraje. Entonces, esto es la primera aclaración que quiero hacer. Si las partes pactan someter la cuestión o determinada cuestión al arbitraje porque están optando no someter al Poder Judicial de ningún Estado, sino recurrir de modo que lo lleva adelante ¿quién? Lo lleva adelante un órgano... Perdón, no sé si a todos, pero a mí se me cortó. Ah, ¿se cortó? Me llegaron, a ver, ¿a dónde me quedé? Volvemos entonces. ¿A dónde se quedaron? No, comience con las que las partes pactan. Ahí. Bueno, y de ahí entonces, puntos suspensivos. Ahí quedé, ahí congelado. Sí, bueno, a ver, ahí quedamos. Si las partes acuerdan o están celebrando un acuerdo arbitral, es porque están decidiendo qué en relación a la jurisdicción. Y ahí un compañero me dijo, no, están acordando someter la cuestión al arbitraje. Por lo tanto, no podría haber en un acuerdo arbitral, o el acuerdo arbitral no podría decir, bueno, las partes acuerdan que toda diferencia, por ejemplo, derivada del presente contrato, sea sometida a los tribunales civiles y comerciales de Buenos Aires. Porque eso es someterlo al Poder Judicial del Estado, no es someterlo al procedimiento arbitral. Pero hacer referencia a qué tribunal arbitral particular. Ahí sí. No sé cuál de las compañeras fue que me habló, por eso no la puedo ver, decime, por favor. Ahí prendo, a ver, ahí prendo. No importa que lo prendas, es simplemente porque quiero que esto quede claro, Cristina. A ver, entonces, claro, sí, esto está claro, ¿no? Sí, lo que yo quería hacer referencia por ahí es a lo que acaba de decir recién mi compañera y fueron mal utilizados los términos, porque es verdad. Perfecto, eso sí. ¿Por qué eso sí? Por supuesto. ¿Qué cosas pueden consignarse? Y ahora voy a volver a lo tuyo, Cristina, Ahí decían sus compañeros, la ley aplicable, correcto, qué derecho va a tener que aplicar el tribunal o el árbitro para resolver la cuestión, en qué idioma va a sesionar, cuál va a ser la sede, porque la sede jurídica es un concepto jurídico importante. Allí se va a considerar que se lleva adelante el arbitraje, allí se va a considerar que es dictado el laudo, independientemente donde los hechos por ahí realicen algún acto procesal, como puede ser celebrar, recibir alguna prueba testimonial, etc. Sesionar, entonces el idioma, la sede, la ley aplicable, seguramente también cómo va a ser ese procedimiento arbitral, si va a ser un solo árbitro, si va a ser un tribunal, por ejemplo, arbitral de 3, de 5, de cuántos árbitros, cómo se van a designar, ahí hablan las costas, cómo se van a designar esos árbitros. Y un punto muy importante es esto que usted refiere, ¿a dónde se va a llevar adelante ese procedimiento arbitral? ¿Va a ser un procedimiento arbitral que se va a crear y a generar al solo efecto de resolver esta diferencia? ¿O vamos a recurrir a una institución que ya exista y que brinde los servicios de arbitraje? Hoy, ahí me mencionaban una, hoy me decían, bueno, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, esto es una institución permanente, y hay un tribunal permanente, y ahí me va a dar alguna ayuda, porque tiene un reglamento.
Entonces, en este punto, Cristina, y esto quiero que quede claro, no sé si quedó claro mi aclaración, esto seguramente lo van a tener que acordar. ¿Cómo se va a llevar adelante este procedimiento? ¿Va a ser un arbitraje ad hoc, o sea, creado al solo efecto de resolver esa diferencia y después va a dejar de existir ese tribunal? Y por lo tanto voy a tener que ser más cuidadoso todavía al momento de redactar la cláusula arbitral, porque no tengo nada que me sirva de subsidiariamente a lo que me haya olvidado acordar, salvo que incorpore en principio algún reglamento. Por ejemplo, UNCITRAL o UNUDMI también ha elaborado un reglamento de arbitraje comercial internacional muy útil para este tipo de conflictos, que ustedes lo pueden acceder sin dificultad en la página de UNCITRAL. O bien puede pactar, como les decía, un arbitraje institucional, que se lleva adelante a través de una institución permanente que brinda servicios de arbitraje, que el tribunal puede estar permanentemente constituido o no, como es por ejemplo en el CIADI, que no está permanentemente constituido el tribunal, sino que se constituye uno para resolver cada diferencia, pero el Centro Internacional de Arbitraje relativo a inversiones es una institución permanente. Entonces, por supuesto que esto lo puede impactar. Bien, pasemos a la próxima filmina. Entonces, fíjense el 1658, acá les da alguna ayuda al Código Civil y Comercial respecto a qué cuestiones pueden incluir en el acuerdo arbitral. La sede del arbitraje, el idioma, el procedimiento a que se van a ajustar los árbitros, muy importante, porque ¿cómo va a ser? Entonces, si en el caso de que surja la diferencia, ¿qué hace? Uno presenta la demanda, ¿a dónde? El otro la contesta, después se corre un nuevo traslado de la contestación, solo de la documentación, ¿por qué plazo? Bueno, justamente, ¿qué procedimiento va a tener que seguir ese tribunal? A falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo, rige el que establezca el reglamento de la entidad administradora del arbitraje. Fíjense, acá hace referencia al arbitraje institucional. Y en su defecto, el que establezca el derecho de la sede, la legislación sobre arbitraje, por ejemplo, en este caso comercial internacional, del Estado sede del arbitraje. Fíjense qué importancia tiene la sede. La confidencialidad del arbitraje, el modo en que deben distribuir o soportar los costos del arbitraje. Bien, son algunas de las cuestiones que pueden incluir en esa cláusula. Pasemos a la siguiente. Pero esto es muy importante. Una cláusula arbitral más en cuestiones internacionales no puede ser redactada a la ligera, porque después coloca o puede colocar a las partes en un problema al momento de tener que llevar adelante el procedimiento arbitral. Entonces, en lo posible tiene que ser por alguien que comprenda la temática, y hay que prever. ¿Qué es lo que trata de prever la cláusula arbitral? Bueno, ¿cómo va a ser la vida de ese arbitraje? ¿Sí? Pasemos a la próxima, por favor, Brandon. Entonces, en 1658 les da algunas pautas de cláusulas facultativas que se puede convenir, entre otras, por supuesto, que las partes puedan incorporar. Pasemos, por favor, a la otra filmina, que quisiera llegar a terminar algunos conceptos importantes, y vamos a dejar para la próxima clase lo relativo a Convención de Nueva York. Brandon, ¿te nos has ido? ¿Estás por ahí para pasar a la próxima filmina? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Hay un control sobre este contrato o cláusula compromisoria que esté incluida dentro de un contrato en cuanto a que estén bien pactados bien delimitados todas estas cosas que estamos diciendo? Porque en el caso de que se complique o que haya algo mal redactado o inentendible, desnaturalizaría el objetivo, que sería resolver el conflicto rápidamente sin tener que llegar al sometimiento de la cuestión a lo judicial, ¿no? Por supuesto. A ver, en el caso de que haya alguna cuestión, y ahora vamos a ver algunos de los principios, cualquier cuestionamiento a la cláusula arbitral, al contenido, a la validez, esto necesariamente o puede repercutir en la jurisdicción del tribunal arbitral. Entonces, hay algunos principios internacionalmente reconocidos, como es el de la autonomía de la cláusula arbitral y particularmente el de competencia, que atribuye al tribunal arbitral prioridad para resolver sobre su propia competencia. En algunos casos, por ejemplo,
Si uno pacta un arbitraje institucional, o sea, si uno pacta un arbitraje que sea llevado adelante por una institución que brinda los servicios de arbitraje, esas instituciones cuentan con un reglamento de arbitraje, que al pactar el arbitraje a través de estas entidades administradoras del arbitraje, esos reglamentos se consideran incorporados al acuerdo arbitral. Por lo tanto, va a suplir alguna laguna por ahí que las partes que puedan haber o que puedan existir en el acuerdo arbitral. Entonces, el reglamento de la institución que se integra al acuerdo arbitral seguramente va a ayudar para dilucidar y para resolver algunas cuestiones que puedan haberse olvidado o no haber completado las partes. Sino en principio va a ser el tribunal arbitral también quien resuelva. Entidad de control, a ver, no es que hay un ente que controla los acuerdos arbitrales. El tribunal arbitral va a tener competencia para resolver sobre su propia competencia y para analizar la validez, el alcance de ese acuerdo arbitral. El laudo arbitral, en general, es susceptible de ser atacado a través de un recurso de nulidad, que en principio, en general, es resuelto por el Poder Judicial del Estado, sede del arbitraje. Vamos a ver, después cuando veamos la Convención de Nueva York, vamos a ver que puede haber alguna otra alternativa respecto a cuál es el tribunal competente de los estados para resolver un recurso de nulidad de un laudo. Por eso se dice que el principio competencia le otorga al tribunal arbitral prioridad para resolver sobre su propia competencia, pero no exclusividad. Porque entre las causales para solicitar la nulidad del laudo, vamos a ver que en general se incluye alguna cuestión que afecte la validez de ese acuerdo arbitral. Y luego, o sea que va a haber la instancia del tribunal arbitral para controlar, la instancia eventualmente del Poder Judicial del Estado, en principio, donde se dictó el laudo, al tener que resolver un recurso de nulidad, y a su vez, en caso de que esa sentencia o laudo arbitral no se cumpla voluntariamente, y sea necesario su ejecución, y sea necesario proceder al reconocimiento y ejecución de ese laudo, muchas veces en otro estado distinto, tal vez, ahí está, déjalo ahí por favor, distinto al que se dictó, el juez o el órgano competente de cada estado para entender en ese proceso de reconocimiento y ejecución, entre las causales por las que puede denegar ese reconocimiento, están incluidas, en general, cuestiones que hacen a algún defecto o falta de validez del acuerdo arbitral. Entonces, hay algunas instancias de control. No sé si está contestada tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bien, seguimos. Entonces, llegamos primero a qué cuestiones pueden incluirse en el acuerdo. Sabemos la importancia del acuerdo arbitral, es esencial para el arbitraje el acuerdo arbitral. Sin acuerdo arbitral no hay arbitraje, y el acuerdo arbitral determina la extensión de la jurisdicción de ese árbitro o tribunal arbitral. El tribunal arbitral va a poder actuar dentro del marco de la jurisdicción que las partes acordaron otorgarle. No puede resolver cuestiones que las partes no pactaron someter al arbitraje. Bien, ¿qué tipos de arbitraje puede haber? Arbitraje institucional y arbitraje ad hoc, como decíamos hoy. Estamos pasando acá a otro punto. ¿Qué es el arbitraje institucional? Es lo que dijimos, es cuando se somete ese procedimiento arbitral a que sea llevado a cabo en el marco de una institución que brinda los servicios de arbitraje. Son instituciones permanentes, hay muchas a nivel tanto interno como internacional, muy común que las bolsas de comercio tengan sus tribunales arbitrales, como dijimos el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, y hay instituciones a nivel internacional, la Cámara de Comercio Internacional de París, la ICC, que tanto la han escuchado mencionar, la Corte de Arbitraje de Londres, de Estocolmo, hay el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otro Estado contratante. Entonces, hay distintas instituciones a nivel internacional que brindan el servicio de arbitraje. Y si no está la DOC, es aquel que se constituye, que se crea al solo efecto de resolver esa diferencia, ¿sí? Y finalizado el laudo, deja de existir.
En estos casos, como les decía hoy, hay que ser muy cuidadoso al momento de la redacción de la cláusula arbitral, y puede ayudar incorporar a ese acuerdo algún reglamento arbitral, como por ejemplo el Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional de UNCITRAL. Bien, lean como ejemplos de esta calificación entre arbitraje institucional o ad hoc. Acá les traigo algunos ejemplos: el artículo 7 de la ley 27449, el artículo 1657 del Código Civil y Comercial de la Nación, inclusive la Convención de Nueva York del 58 ya hacía referencia, fíjense, sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados. ¿Cuáles son estos árbitros nombrados para casos determinados? Hace referencia a la 2, bien, sino también las sentencias dictadas por órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido. Bien, pasemos a la próxima. Lean por favor ustedes en detenimiento estas calificaciones. Bien, porque quiero llegar a estos principios. Hay dos principios fundamentalmente, que es lo que les mencionaba hoy, que son principios internacionalmente reconocidos: la doctrina y la jurisprudencia. Hay estados como es en Inglaterra, como es en Estados Unidos, que ha sido primero la jurisprudencia, los que han reconocido estos principios, y luego se han ido incorporando en las distintas legislaciones nacionales y tratados internacionales. Uno de ellos es el de la autonomía del acuerdo arbitral. ¿Qué significa este principio de autonomía del acuerdo arbitral? Significa que el acuerdo de arbitraje es un acuerdo independiente al contrato principal, o al acuerdo principal de que forma parte. Por lo tanto, cualquier vicisitud que pueda afectar la validez del contrato principal, si se plantea la nulidad o cualquier otra cuestión, no afecta directamente, necesariamente, ipso facto, digamos, la validez de ese acuerdo arbitral. Fíjense, el artículo 1653 del Código Civil y Comercial de la Nación trae una calificación. Fíjense cómo nuestra legislación, la más reciente, como es el Código Civil y Comercial de la Nación, como es la 27449, incorpora estos conceptos que ya eran internacionalmente reconocidos y que tal vez todavía no los teníamos incorporados en nuestro derecho positivo. Fíjense, el contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. Por lo tanto, si es, por ejemplo, el acuerdo arbitral tiene la forma de una cláusula que forma parte de un contrato principal, esa cláusula arbitral se considera que es un acuerdo independiente del contrato principal. La ineficacia de ese contrato principal no obsta la validez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros conservan su competencia aun en caso de nulidad de ese contrato principal, para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones. Fíjense la ley 27449, específicamente sobre arbitraje comercial internacional. Perdón. No entendí, o sea, entendí lo que dijo, entiendo el concepto, pero no entiendo cuál es el sentido. Si el contrato principal cae, es nulo. Sí. No necesariamente. ¿Qué sentido? Ahí está. Habrá que ver por qué es nulo, habrá que ver cuáles son los motivos, y habrá que ver si hay alguna causa de invalidez de la cláusula arbitral. Pero en principio, el acuerdo arbitral no corre necesariamente y directamente la misma suerte del contrato principal. Si hay algún cuestionamiento a la validez del contrato principal, el árbitro lo va a resolver, salvo que entienda que hay alguna cuestión que afecta a la validez del acuerdo arbitral. Pero acá se le está dando al acuerdo arbitral la entidad de ser un acuerdo independiente, y esto es muy importante, porque para que el arbitraje haya logrado tener el nivel de utilización y de eficacia que ha logrado a nivel internacional, es porque claramente los estados lo han reconocido y han procurado evitar que ese acuerdo arbitral que debe ser respetado sea fácilmente vulnerable. Si con el solo hecho de cuestionar la validez del acuerdo cayera automáticamente el acuerdo arbitral, o si cuestionar, por ejemplo, la validez del acuerdo arbitral, o cuestionar si determinada cuestión está o no comprendida en el acuerdo arbitral, automáticamente tenemos que ir a un juez a que lo resuelva. Bueno, esto realmente afectaría, restaría de eficacia al arbitraje, porque sería una cuestión muy compleja, tenemos que ir siempre al Poder Judicial, después vemos si llegamos al arbitraje. Bueno, no.
estos principios internacionalmente reconocidos lo que hacen es hacer valer la voluntad de las partes de someter la cuestión a arbitraje. Y en principio será el tribunal arbitral quien decida. Si hay alguna causal que a su vez afecte la validez del acuerdo arbitral, se verá. Y eventualmente se tendrá que resolver de si ese tribunal arbitral tiene o no competencia. Pero en principio el acuerdo arbitral se considera autónomo, se considera un contrato independiente del contrato principal del que forma parte. Por lo tanto, si se cuestiona la validez del contrato principal, en principio va a ser el tribunal arbitral que lo va a resolver. Lo mismo que el contrato arbitral puede estar sometido a una ley distinta a la que rige el contrato principal. Entonces, la ineficacia del contrato principal no obsta la validez del contrato de arbitraje. ¿Sí? Fíjense, está contestada la pregunta, no sé cuál de las chicas me había hecho esta pregunta. Sí, muchas gracias. Bien, el artículo 27.4, la ley, 27.449, en el artículo 35, también contempla los dos principios. Vamos a ir al segundo párrafo, que es el que regula el principio que estamos viendo ahora. Fíjense, dice, a este efecto, una cláusula compromisoria que forma parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral del que el contrato es nulo no entraña ipso iure la nulidad de la cláusula compromisoria. Entonces, este principio de autonomía del acuerdo arbitral y de darle entidad de acuerdo independiente, autónomo al acuerdo arbitral. En principio, las partes van a tener que honrar el acuerdo de someter la cuestión a arbitraje. Y si se cuestiona la validez del acuerdo arbitral, porque tal vez se plantea alguna invalidez de las partes o alguna cuestión que lo afecte, pues en principio va a ser el tribunal arbitral el que se va a expedir a su respecto y tendrá que decidir si considera que ese acuerdo arbitral es válido o no. Y si es válido, va a poder entender en el fondo de la cuestión. Si no, carecerá de jurisdicción y en su caso tendrán que someter la cuestión al Poder Judicial. ¿Está claro? Pasemos a la próxima filmina. Entonces, este es el principio de autonomía del acuerdo arbitral, reconocido en el Código Civil y Comercial, reconocido en la Ley 27.449 sobre arbitraje comercial internacional. Podemos pasarla, por favor, a la próxima, que quiero terminarles, lo estoy reteniendo unos minutitos más, chicos, unos segunditos, ya los libero, así quedamos con estos principios generales tratados. Brandon, ¿estás por ahí para pasar a la próxima filmina? Ahí está. Otro ejemplo de donde se introduce este principio de autonomía de la cláusula arbitral, la tenemos en el artículo 16 de la ley modelo de UNCITRAL. Léanlo, van a ver que la terminología también es muy similar. Pasemos a la próxima filmina, por favor. Bien, el otro principio internacionalmente reconocido y muy importante es el que les mencionaba hoy, el principio de competencia o competence, si está con las siglas en alemán. El artículo 1654 del Código Civil y Comercial de la Nación también lo incorpora. Fíjense, excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o a cualquiera otra cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Entonces, el contrato de arbitraje le otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia. Y yo, tratando de darle una definición o de ampliar un poquitito este concepto, el principio de competencia significa que el tribunal arbitral van a tener prioridad para resolver sobre su propia competencia. Por lo tanto, en caso de que se cuestione la validez del acuerdo arbitral, en caso de que se cuestione la extensión del acuerdo arbitral, si determinada cuestión está dentro o no de ese acuerdo arbitral, será el tribunal arbitral quien va a resolver a su respecto. ¿Está claro? Fíjense la 27.449, la ley 27.449, que también regula esta cuestión. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje.
y después el artículo 35 continúa con el principio de autonomía de la cláusula arbitral que veíamos hoy. Entonces, esto es muy importante, porque otra vez, sería muy sencillo burlar el compromiso y el acuerdo de someter la cuestión a arbitraje, si con solo cuestionar la validez del acuerdo tenemos que ir al Poder Judicial que lo resuelva y después ver si llegamos al tribunal arbitral. Entonces, si cuestiono la validez del acuerdo, la extensión del acuerdo arbitral, si determinada cuestión está o no dentro de ese acuerdo de arbitraje, pues será el tribunal arbitral quien lo decida. ¿Por qué digo prioridad? Por esto que les decía hoy, no es que lo va a resolver con exclusividad, eventualmente, ante un recurso de nulidad o ante una solicitud de reconocimiento y ejecución, el Poder Judicial de los Estados podrá también rever esta cuestión. Fíjense, por ejemplo, estoy yendo a la ley 27449, espérenme un segundito, fíjense, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean un ejemplo. El artículo 99, vayan chicos, creo que ya está. Pasá a la próxima cláusula, a la próxima filmina, Brandon, por favor, a ver si hasta acá voy a llegar. Bueno, el artículo 16 de la ley modelo, que también incorpora este principio de competencia en la primera parte del artículo 16, que lo veíamos en la segunda parte para autonomía de la cláusula arbitral. Podés pasar a la próxima, Brandon. Hasta acá voy a llegar, hasta estos principios, hasta acá llego, esto lo vamos a ver en la próxima clase, hasta estos principios fundamentales. Solo aclararles, si quieren el que pueda permanecer, ¿por qué digo de prioridad y no exclusividad? Fíjense, por ejemplo, el artículo 99 de la ley 27449 sobre arbitraje comercial internacional. Fíjense, dice, el laudo arbitral solo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el artículo 13, en ese caso es la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la sede, dice, cuando la parte que interpone la petición de nulidad pruebe. Y fíjense, que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 14 estaba afectada por alguna incapacidad o restricción de la capacidad, o que dicho acuerdo, el acuerdo arbitral, no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado, en virtud de la ley argentina. O sea, vaya, Cristian, no se preocupe, ya está. Hasta acá llegamos, además si quieren parar la grabación, párenla sin problema, solamente estoy ampliando para que terminen de entender lo que les quiero decir cuando Profesora, digo... yo también me despido. Vayan, ya está. Me despido porque también tengo que ir a otra sala. Gracias. Vayan, ya terminamos todos. Hasta acá llego, Simplemente con esto que les daba como ejemplo el artículo 99 de la ley 27449 o el artículo 34, por ejemplo, de la ley modelo, van a ver que dentro de las causales para plantear la nulidad y para anular el laudo es si alguna de las partes tuviera alguna incapacidad o si ese acuerdo arbitral no fuera válido. O sea que el tribunal arbitral tiene prioridad para expedirse sobre su propia competencia, pero esto va a poder ser controlado por alguna instancia judicial ante un planteo de nulidad o inclusive al solicitarse el reconocimiento y ejecución del laudo. Bueno, sacame la filmina, Brandon, por favor, si me podés poner a los chicos que hayan quedado. Si quieren parar la grabación, pueden pararla, porque no hay problema. ¿Estás, Brandon? Así los saludo a los que hayan quedado, que algunos todavía están. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. La próxima clase vamos a terminar de abordar estos conceptos generales de arbitraje, que nos falta un poquito para mencionar algo sobre medidas cautelares. Vamos a analizar lo más importante de la Convención de Nueva York de 58, vamos a analizar lo más importante de la 27449, lo que más me interesa por ahí es lo que tiene que ver al ámbito de aplicación, para que sepan cuándo se aplica, y así podemos terminar de tratar con una clase más lo relativo a arbitraje comercial internacional. Chicos, espero que me hayan entendido, les agradezco el esfuerzo del inicio, hasta que pudimos todos conectarnos, ¿sí? Léanlo, chequeo en el campus que esté todo esto cargado, Les mando un beso a todos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Adiós. Adiós. Hasta luego, hasta luego.